Un fraterno saludo a mis amigos, a mis hermanos, que siempre están dispuestos a escuchar, tener la palabra de Dios siempre presente, estar vigente a lo que hoy está sucediendo en nuestro alrededor, en lo que nos informa también la Biblia. Es lo que más nos acerca a Dios hoy. Y es como más podemos ver cómo el mundo hoy está en acción. Es un tema el de hoy muy especial. Y lo hago porque muchas personas me han hecho tantas preguntas. Y yo sé que personas están un tanto aterrorizadas, que no saben qué hacer. Pero vamos a tener la luz de la Biblia hoy. Y como final, una parte del espíritu de profecía también. Así que antes de abrir la palabra, antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a tener la oportunidad de doblar nuestras rodillas ante el Creador, para que así nos ilumine y hagamos lo mejor para gloria y honra de su santo nombre. Vamos a estar de rodillas. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra, por regocijarnos en ella y por tener en ella nuestra esperanza, que es lo único que nos hace estar quietos, estar quedos, estar sin el estrés que muchos tienen, porque confiamos en ti, oh Dios del cielo. Así que te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu acampe sobre nosotros ahora, sobre este servidor especialmente, y sobre nuestros amigos que escuchan tu palabra. Gracias, oh Dios del cielo, por iluminarnos siempre. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos y amigos. Como les decía, el tema es de pura actualidad. Y es lo que Dios quiere que anunciemos. Si hay una cosa que nosotros tenemos que anunciar hoy, es la segunda venida de Cristo. Es que Cristo llegue ya, porque así Él lo prometió. Y Él tiene que llegar. Y lo vamos a enfatizar esto una y otra vez por el desespero que tiene la humanidad de hoy, especialmente muchas personas que no conocen la palabra de Dios. Y muchos otros también, muchos de nuestros hermanos están también aterrorizados. Y vamos a estudiar lo que es la palabra de Dios. No se desesperen. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, que es Cristo, dijo la verdad. Y Él es la verdad. Y Él va a cumplir con lo que nos prometió. Si nosotros vamos al libro de Mateo, el capítulo 24, Mateo 24, y desde el versículo 3 hasta el versículo 8, vamos a tener dos partes ahí, desde el versículo 3 hasta el versículo 8, y luego vamos a ir desde el 11 hasta el 14, para que ustedes vean ahí qué es lo que está pasando. Allí nos dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Ven? Que ellos también sabían que Cristo venía otra vez y Cristo se lo enfatizó. Más adelante les dice, y del fin del siglo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Queridos, el engaño está a la orden del día. ¿Ok? El engaño está no solamente en un área, no solamente con la palabra de Dios, no solamente con la Biblia.
El engaño pulula en todas partes, en todos los ambientes, incluyendo en nuestros noticieros también, o en los noticieros populares también. Hay quienes se venden, hay quienes dicen cosas que son y cosas que no son. Por eso es que Jesús nos manda a tener nuestra única señal, las Sagradas Escrituras. Y esto que Jesús nos dice ahora en el versículo 6 hasta el 8, es algo que está a la orden del día. Y nos dice así: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y él nos dice: mirad que no os turbéis. Queridos amigos que siempre me andan preguntando, siempre me llaman para preguntarme cosas. No hay por qué turbarse, porque ya Cristo lo dijo. El mismo Cristo. Tengo una Biblia que tiene las letras en rojo. Y quien habla allí, cada vez que hay letras rojas, es Cristo que está hablando. Y dice así: mirad que no os turbéis. No hay por qué temer, no hay por qué estar desesperados. No hay por qué estar corriendo de un lugar para otro sin esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Porque es necesario, dice la Escritura, que todo esto acontezca. Es necesario, dice Jesús. Pero aún no es el fin. O sea que falta un poco más. Ahora, una cosa sí les digo. Ese texto de Mateo 24, 6 hasta el 8, es como si usted abriera un periódico, como si usted abriera la revista, como si usted abriera algo informativo. Los últimos acontecimientos del mundo hoy, del mundo, no solamente de los Estados Unidos o de un país en particular, del planeta completo. Es como si usted lo abriera y dijera que eso es lo que está pasando hoy. Entonces, no tienen los hermanos ni los amigos por qué estar turbados. Dice: nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será solo principio de dolores, dice el Señor. Lo que nos da a entender con toda claridad, mis queridos, que las cosas que están aconteciendo nos dicen que Cristo está muy cerca, que Él viene. Y no solo eso, mis queridos, yo digo que Él tiene que venir, porque la humanidad está desesperándose. Él tiene que venir y Él va a venir. Y esa es mi esperanza. Y quiero transmitirle mi esperanza a usted también, pero sin que usted tenga que turbarse, sin que usted tenga que estar corriendo de un lugar para otro. Si vamos ahora a lo que dice el versículo 11 en adelante, versículo 11 hasta el 14 de Mateo 24, 11 hasta el 14, fíjense qué nos dice allí también. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojalá que usted no sea contado entre ese grupo de muchos que dice acá. Y dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Fíjense que dice, fíjense que habló de maldad. Les voy a hablar algo bien asombroso en un ratito. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y ahora viene un versículo clave, que para mí es clave. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben qué me recuerda esto, mis queridos?
justamente a los tiempos de Noé. Justamente a los tiempos de Noé. Dios le dio a Noé un mensaje. Y ese mensaje fue predicado por él. Y ese mensaje se mantuvo firme por 100 y más años. Y pasaban cosas, y venían cosas, y Noé continuaba dando la voz de alarma. Querido amigo y querido hermano, no podemos dejar de dar la voz de alarma. ¿Saben qué? Esta iglesia, Dios la levantó con un propósito. Y en propósito, eso está totalmente bíblico señalado. No es mi punto en esta ocasión señalarle todas esas cosas, pero sí, esta iglesia fue levantada para dar la misma voz de alarma que dio Noé en su tiempo. Porque Jesús lo dijo, como en los tiempos de Noé. Y recuerden que leímos la cita donde decía en Mateo 24, donde la maldad, si lo tenemos que leer en algún momento, más adelante, ¿no? Pero tengo otras cosas aquí que decirles. Nosotros tenemos un gran ejemplo. Y ese ejemplo que tenemos es el que nos impulsa a seguir adelante, mis queridos. Ese ejemplo de Noé es el que nos lleva, porque hoy lo que vemos delante y detrás, delante y detrás y en los lados nuestros, es la maldad. Y vamos a describir qué tipo de maldad. Ahora, ¿por qué yo digo que Cristo tiene que venir? Porque Él lo prometió. Miren, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 16 hasta el 18, fíjense allí que nos dice lo que ratificó el apóstol. Primera de Tesalonicenses 4 nos dice, ven, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Por eso es que yo creo que Cristo viene y Él ya tiene que venir por los sucesos, las cosas que estamos pasando, que son récord en la historia de este mundo. Récord. ¿Ok? Así que Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice luego nosotros, eso es el apóstol Pablo iluminado, lleno de esperanza también. Dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatado me hizo buscar qué significa. ¿Ven? Y en el griego lo que significa es arrancados. Vamos a ser arrancados de la maldad de la tierra, de la maldad de los hombres en la tierra. Vamos a ser arrancados juntamente con ellos, o sea, con los que duermen también, con esa esperanza. No importa, mis queridos, yo he tenido que estar en algunos lugares donde he tenido que despedir a algunos hermanos ya moribundos, he tenido que ungir a varios. Y lo que me han dicho, ¿no? Ya antes de irse, váyase, o lo que yo les he dicho, váyase con la esperanza de que Cristo lo va a resucitar antes. Pero lo va a resucitar antes, en su primera venida. Antes que usted pierda esta esperanza ahora, no la pierda porque va a venir. Él lo prometió y Él lo cumplió. Y no importa. Y juntos, usted y yo, vamos a ir juntos a la patria celestial cuando seamos arrancados de esta tierra. Pero el verso sigue diciendo, ¿ven? El verso sigue diciendo
sigue diciendo así. Juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y es lo que hago en esta ocasión, mis queridos, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es un aliento que tenemos que tener. Es lo que yo les digo, ¿no? El apóstol Pablo lo recalca y hoy tenemos el compromiso de anunciarlo. Tenemos el compromiso de anunciarlo y nosotros tenemos mucho más evidencias de que Cristo viene. Mucho más evidencia de que Él tiene que venir que la que tuvo Noé en su tiempo. ¿Ven? Dios lo consideró a Noé un hombre justo, un hombre temeroso de él. Dios lo consideró. ¿Ven? Pero Dios decide esto, como les decía hace un ratito atrás. ¿Por qué decide Dios visitar la tierra? ¿Por qué decide Dios eliminar al hombre de la tierra con todo y maldad? ¿Por qué es que lo decide Dios? Y es lo que nosotros hoy también debemos tener bien en cuenta. Porque hoy también Dios nos ha dicho muy claro que Él viene. Y que va a venir y que la situación va a estar como en los días de Noé. Y fíjense que dice acá en el capítulo 6 de Génesis 1, Génesis 6, 11. Fíjense que dice aquí, Génesis 6, 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. O sea, había una rampante corrupción. Había corrupción por todas las partes. No solamente en un área, en la área económica, no. No había un sitio donde no hubiera corrupción. Y eso es lo que también hoy nosotros vemos. En todos los sentidos. O sea, sálgase del pensamiento de que solamente corrupción es cuando un gobierno o un gobierno pone a alguien a administrar y roba. Eso es corrupción. Pero no solamente ahí. Abra un poquito más su mente y mire y vea qué cosa está corrompida. La sociedad está corrompida, mis queridos. Y es lo que Dios nos manda a anunciar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo, ellos tengan ya el testimonio de que sí nosotros le informamos. Y es por eso que los predicadores debemos anunciar el regreso de Cristo y compararlo con lo que pasó en los tiempos de Noé. Igual como Cristo también lo mencionó. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, pues vamos también a hacer esa parte, mis queridos. Dice más, el texto de el 11. Ahora el versículo 12 dice, fíjense que dice, así que la tierra estaba llena de violencia. Perdón, póngame el versículo 11 que quiero enfatizar algo ahí. Por favor, versículo 11 dice, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Saben lo que es violencia, mis queridos? No solamente es violencia, es también violación. Tanto, incluyendo también la violación a la ley de Dios. Fíjense que estamos yendo por partecitas en estos textos para que usted tenga una clara visión del tiempo en que estamos viviendo. Y que no hay que claudicar. Este no es el tiempo de claudicar. Este es el tiempo de estar en pie y seguir hacia adelante con esta conexión con Cristo. ¿Ven? Así que hay violencia.
Y la violencia hoy también está a la orden del día, mis queridos. La violencia. O sea, yo voy contra el que pueda arrasar, con el que pueda golpear, con el que me pueda dar beneficios finales. Lo voy a erradicar para que me dé beneficio a mí, para yo tener beneficio. Y eso no pasa solamente en un ambiente. Eso pasa en todos los ambientes. Lo único que yo quisiera, mis queridos amigos y hermanos, es que su mente se abra, específicamente, especialmente a los hermanos. Que se abra la mente un poquito, que espacie un poquito más y mire a su alrededor y vea que la violencia y la corrupción están mucho más allá de donde nosotros podemos pensar. El siguiente versículo ahí que quiero enfatizarlo, ¿no? Así nos dice, el 11. Ahora quiero leer el 13, el versículo 13 de Génesis 6, 13. Fíjense que dice, dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser. Esas son palabras tremendas, ¿no? Palabras que ponen a cualquiera a temblar. Hablar Dios diciendo, he decidido. O sea, ya está decidido, ya está hecho. Y cuando usted decide una cosa, lo que tiene que hacer es seguir hacia adelante. Y Dios analizó la situación de la tierra. Y le dijo, porque la tierra está llena de violencia. Violencia. A causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Querido, esta sí que es una declaración sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre cree que en medio de su propia situación de poder, cree que sí puede destruirse y destruir todo lo que está a su alrededor. El hombre cree. Pero Dios tiene todo en control. Y es lo que realmente nosotros debemos pensar. Dios tiene todo en control, mis queridos. Hay personas que me han llamado desesperada con las situaciones que a diario vemos en nuestros televisores y la gente que nos tienen así asustados. Queridos, muchos le tienen miedo a lo que pueda hacer el hombre, a lo que el hombre pueda tocar un botón y si toca un botón destruye la raza humana. Lo que usted debe pensar es que como Dios tiene todo en control y Él es el que va a decidir el fin de este mundo, Él tiene el control de neutralizar cualquier asuntos nucleares o de cualquier tipo de radiación. Dios tiene el poder de hacerlo para que la humanidad no se extinga aparte de eso. Y Él lo va a hacer. Usted puede estar seguro que Dios lo va a hacer porque lo que nos dice en Apocalipsis es que Dios tiene los vientos retenidos. Las guerras destructivas para la humanidad las tiene también retenidas. ¿Ok? Y por más loco, vamos a decirlo así, vamos a usar ese término, ¿no? Por más desquiciado que sea una persona, tiene que llegar a un extra límite, no un límite, a un extra límite para poder apretar los botones rojos que destruyan la humanidad y que se destruyan ellos mismos también y sus familias. Así que Dios está en el control. Dios está, y yo creo que Dios está en el control porque el que va a eliminar y a terminar todo esto es Él. Es el mismo Señor. Y aunque Él duró 120 años, cuando llegó el momento, todos quedaron asombrados.
Está bien que hace mucho tiempo que eso pasó, pero la historia se repite. Y como la historia se repite y como Jesús dijo que se va a repetir, entonces nosotros tenemos que estar en guardia velando. Queridos, estamos cerca de 2000 años cuando Cristo dijo esto. Cerca de 2000 años. Cuando Él lo dijo y ya todas las cosas han sido degeneradas, están siendo menoscabadas, están siendo destructivas naturalmente. Lo que nos da a entender que debemos ponernos en plena guardia, en plena alerta, mis queridos, en plena alerta. Ven, y yo, mis queridos, no le estoy hablando alguna falacia, no le estoy hablando la pura verdad del Evangelio. Que eso fue lo que Cristo nos dijo, que debemos hacer más énfasis en su venida, en las señales. Yo no le estoy poniendo fecha, ni quiero ponerle, ni pienso ponerle fecha al Señor, pero sí, mis queridos, estamos cerca de que ese gran evento mundial, planetario, universal, se deje ver. Con todas las cosas que nos están pasando y que estamos viviendo. Cristo va a regresar, mis queridos, y esa es mi esperanza. Y miren, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses 4, 17, y ahora vamos a leer 2 versículos más solamente, 17 y 18. Fíjense qué dice allí. En primera de Tesalonicenses 4, fíjense qué dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrancados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Alentaos, mis queridos, es lo que nos dice el sagrado apóstol. Alentaos con estas palabras. No podemos dejar las cosas sin ese aviso, porque ese aviso es lo que nos va a nosotros a alentar para seguir adelante en la vida cristiana. No todo está perdido, mis queridos. No todo. Y es por eso que debemos seguir adelante. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Nuestra conducta debe ser esperar al Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra conducta. ¿Saben qué dice Primera de Juan, capítulo 3 y los versículos 3 y 4? Vamos a ver qué nos dice allí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 4. Fíjense, ¿cuál debe ser? ¿Qué es lo que, ya que sabemos todo esto? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza que le estoy predicando hoy, la esperanza que le estoy diciendo hoy, todo aquel que la tiene, oigan qué debe hacer, mis queridos. Solamente esto, se purifica. ¿Saben qué es purificarse? Es como ir en un punto ascendente a la santificación. Siempre la santificación debe ser ascendente, debe ser cada día mejor. Y lo que nos dice Juan aquí es, se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo, es puro. Y dice más todavía, mis queridos, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Todo este lindo pasaje del apóstol Juan. Es que si la santificación es ascendente y es una purificación cada día, lo que debemos hacer es que si cometíamos pecado, que ya no lo cometamos más.
Eso es lo que nos quiere decir. Que si antes mentíamos, que ya no mintamos más. Es devolverse. ¿Ve? Es hacer un cambio del día a día. Un cambio es como que usted se devuelva de un camino malo para escoger un camino bueno. ¿Bien? Si antes gritaba a alguien, no le grite. Eso es santificación. Si antes robaba, no robe más. Si antes mentía para hacer cosas feas, no lo haga más. Eso se llama proceso de santificación. Eso se llama camino hacia arriba, hacia el cielo. Eso es lo que se llama la santificación. Y recuerde que sin esa santidad nadie verá al Señor, dice en Hebreos 11:6. Entonces, más aún, si le haces daño a tu esposo o a tu esposa, no le hagas más daño. Si le hablabas mal, no le hable más mal. Ahí está el pasaje. Sin fe es imposible que agrademos a Dios. ¿Ven? Es imposible, porque todas las personas que creen que Dios está ahí, va a creer que le hay, claro está. Así que, mis queridos, si antes hacía cualquier otra cosa mala, si antes era una persona, es una persona que todo lo desea, que todo lo quiere del otro, no lo hagas más. ¿Ve? Y has sido tú ya purificado por Cristo. Él te puso su justicia. ¿Saben qué quiere decir que Cristo te puso tu justicia? En el momento que tú creíste, en el momento que tú publicaste que tú crees en Dios, en el momento de tu bautismo, Cristo te pone su justicia. Desde el momento que tú crees, Cristo te pone su justicia. Al Cristo ponerse su justicia, ya no pienses que te vas a quedar ahí. No. Ahora hay un proceso, hay un camino que seguir. Y ese camino se llama el camino de la santidad a Dios. El camino de andar con Él. Y eso es lo que Dios anhela y quiere que su pueblo haga. Que en vez de estar aterrorizado mirando las cosas que están pasando, que se santifique, como nos dice ahí en su palabra, que se santifique. ¿Ven? Hay que eliminar toda mugre de pecados, los malos pensamientos. Si antes pensaba mal, mira, lo más bonito es cuando tú te acuestas y que tú te pones allí a pensar, ¿qué malo hice hoy? ¿Qué pensamiento malo me cruzó hoy? Y si ha pasado, caer de rodillas, pedirle perdón a Dios y que eso no vuelva a ocurrir. Eso es santificación, proceso de santificación. Eso es ir andando con Jesús. Eso es lo que Dios quiere para estos días. Un caminar con Cristo, ¿ok? Y eliminar todo lo que nos impide. ¿Saben qué dice Tito? Tito 2:12 al 14. Fíjense qué maravillosa es estas palabras del apóstol Pablo a Tito. Fíjense que le dice, Tito 2:12 en adelante. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, oigan bien, eso es lo que Cristo anhela hoy. Renunciando a la impiedad, eso es lo que se llama verdadero proceso de santificación. Eso es. Renunciando a la impiedad, al maltrato a los demás, con palabras y acciones. Eso es lo que se llama limpieza en lo espiritual. Claridad espiritual para Dios.
y renunciando también a los deseos mundanos, dice ahora el texto, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio es estar sabido de lo que está haciendo. Eso es una persona sobria, cuando sabe lo que está haciendo. Sobria, justa y piadosamente. Y lo más bonito, que es el tema de hoy, es el tema de hoy. Para los que están desesperados tal vez, o angustiados, o deprimidos, o comprando grandes cantidades de alimentos. ¿Para qué? Queridos, dice, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la real esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo celoso de buenas obras. Eso es lo que Cristo quiere que pensemos, que no le demos cabida al pensamiento de destrucción para que venga la depresión sobre nosotros. Y hay muchos que hasta se apartan porque preguntan, ¿dónde está Dios? Claro, ¿dónde estaba Dios cuando Cristo sufría? Ahí mismo. ¿Dónde estaba Dios? En cualquier etapa de la vida de Cristo, ¿dónde estaba Dios? En el mismo lugar. ¿Y dónde está Dios cuando te llamó? También. Y yo sé que a ti hoy, mi querido amigo, Dios te está llamando. Dios te está dando una oportunidad maravillosa y es necesario que tú la aproveches. Es necesario que la aproveches para que junto con todos los redimidos, tenga lo que es el anhelo nuestro, que es la vida eterna. Así que yo no estoy predicando, mis queridos, ningún tipo de fantasía. Es una verdad. ¿Ok? Es una verdad. Y la verdad con verdad. Porque la siento y la creo. ¿Ven? Y la espero también. Cristo hizo un servicio. Y ese es el servicio que también yo quiero hacer y me dispongo a hacer y quiero hacer, el servicio de Cristo. Cristo lavó pies. Cristo lavó pies. El punto problemático más grave hoy es que la gente quiere sí tener círculos que los rodeen y que siempre estén quitándole el polvo de encima. Gente que sí quieren que lo alaben. Gente que sí quiere estar siempre rodeado de gente para que le digan, ¡ay, qué lindo, qué bueno, qué y tantas cosas! Incluso hasta que le pidan, hasta que le rueguen. Pero Cristo no era así. Cristo lavó pies de gente, siendo Él el Rey del universo. Cristo lavó pie. ¿Ven? Cristo perdonó hasta lo sumo, hasta lo máximo también. ¿Ok? Cristo hizo ese servicio y Él te llama a ti también, como su discípulo, a que continúes con ese servicio. Cristo va a cumplir su palabra de volver. Él la va a cumplir, mis queridos. ¿Saben qué? Satán tiene el mundo ahora. El globo terráqueo lo tiene Satán en convulsión. En convulsión. Él es el que está aquí. Él es el que domina aquí en la tierra prácticamente. Sí, Él es el que domina. Y Él es el que aterroriza a la gente. Y Él es el que hace que se escaseen todas las cosas que son del servicio, del consumo diario nuestro. No es por casualidad
que la gasolina está tan alta, no es por casualidad que los alimentos están tan altos, no es casualidad que la canasta familiar esté tan alta, no es casualidad que haya tanta pobreza, no es casualidad. Es justamente el arremetimiento que tiene Satanás con los seres humanos a los cuales Dios quiere salvar. ¿Ok? Así que nadie, y el problema es que en medio de esa convulsión, nadie puede destruir a Satanás. Por más que yo quiera, no puedo. O por más que nos aliemos otros tantos más, no podemos. El único que puede destruir al diablo es Cristo. Porque la cuarta fuerza, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios es uno. El que sigue en poder es Satanás. Y él ha querido adueñarse a toda costa de este mundo. Pero hay una sentencia para él. Hay una sentencia. Así que tú no estás solo. No tienes por qué tener miedo. ¿Ok? No tiene por qué tener miedo. Porque aunque él le dé fuerte a la economía, le dé fuerte a los precios altos y a tantas cosas que tenemos hoy en nuestro medio ambiente, incluyendo los problemas familiares, incluyendo el hambre, las muertes también, ¿ve? Y la desconfianza y la activación de poder de unos hacia otros. Es mucho más amplio el tema de lo que yo les quiero decir. Ahora, hay algo, mis queridos, y por eso estoy aquí en esta palabra de vida. Hay algo que les quiero decir. Fíjense, vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Yo quiero puntualizar, yo quiero señalar algunas palabras allí, para que queden claras en sus mentes. Mateo 25, 10, hasta el versículo 13. Fíjense que dice allí. Es acerca de aquella parábola que Jesús hizo para cuando Él venga. Esa parábola tan significativa, que tiene una parte tan grande en nosotros, que debemos mirarla igual que como miramos también a Mateo 24. ¿Por qué? Porque Mateo 25, 10 es lo que nos puede pasar y Dios no quiere que nos pase eso. Mateo 25 es es el punto clave por el cual podemos despertar, abrir nuestros ojos también. Y es muy difícil, mis queridos, que cuando llegue el momento no hay escapatoria, no haya otro lugar, sino la perdición. Una vez estaba viajando, iba para mi país, República Dominicana, y llegando yo a la puerta al counter, ahí mismo estaban cerrando la puerta del avión. Y eso es duro. Cuando ya usted tiene planes allá, cuando ya la iglesia lo está esperando allá, y ahora hay que ir más tarde, ahora hay que llamar más tarde. Por eso fue que me dije, cada vez que vaya a predicar, me voy por lo menos 2 días antes al lugar, por si algo pasa. Pero Mateo 25, yo quisiera que usted lo lea junto conmigo. Mateo capítulo 25 y los versículos 10 al 13. Fíjense qué dice allí, mis queridos. Mateo 25, ahí nos dice. Pero mientras ellas iban a comprar. O sea, está hablando Jesús de un evento solemne, mis queridos, muy solemne. Mientras ellas iban a comprar, ya se había anunciado que Cristo
vino, en una figura de Cristo, ya Cristo entra ahora al salón para estar en la eternidad con nosotros. Y estas que estaban en la iglesia y no estaban preparadas, ahora ellas fueron a hacer estudios bíblicos, ahora ellas fueron a hacer una serie de cosas que podemos nombrar aquí. ¿Mm? Y nos dice que vino el esposo y las que estaban preparadas con él entraron a las bodas. Pero ¿qué pasó? Se cerró la puerta. ¿Recuerdan la historia que le acabo de hacer? Cuando llego al lugar, se cerró la puerta del avión. Cuando la puerta del avión se cierra, ya no la abren. Tienen que hacer una cosa muy grande, muy extrema, para que abran otra vez esa puerta. Nadie la abre. Es igual cuando la puerta también del arca. Cuando Dios la cerró, nadie la puede abrir. Y es una alerta lo que está haciendo Jesús ahora. Cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, dice diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. Mas él les respondió y les dijo, de cierto, os digo que no os conozco. ¿Por qué no les conocía? Porque, como nos dice aquí lo siguiente, velad, porque no velaron. Y a nosotros se nos manda a velar. Velar significa, lo que significa es que estemos despiertos, que estemos atentos. Porque que no sabemos ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Por lo tanto, en cualquier momento, sea que muramos antes de esos eventos, o sea que lo esperemos, no sabemos cuándo es. Podemos ver todas las señales que Cristo nos dijo. Podemos ver todo lo que fuere, lo que Cristo nos dijo. Pero, cuando se trata de velar, hay que velar. Pedro falló, le falló a Cristo, negó a Cristo. ¿Por qué? Porque no veló. Porque no veló con Cristo. Si vela, no falla. Así que velar significa también, mis queridos, sacrificarse el sueño para poder estar con Jesús. Sacrificar. Si yo tengo que irme a las 5 de la mañana de mi casa, yo lo que tengo que hacer es levantarme ya a las 4:30, estar listo y dedicar esa media hora para estar con el Señor. Eso es velar. Y no solo eso, velar también es ir al campo misionero, ir a ayudar a otros también a salvarse. Eso es velar. Eso es velar. Y son muchas otras cosas más que podemos decir como velar. Estar despierto. Cristo se sacrificó, lo podemos decir así, por salvarte a ti. Y Cristo no tiene distingo de persona, no tiene distingo de raza. Cristo no tiene distingo entre un ser humano y otro ser humano, no. Para todos, para Él todos somos iguales. El propósito de Cristo es darte vida y hoy caminar con Él. ¿Ven? Y aunque ande por muchos lugares, lleva la predicación de la palabra, que eso es lo que Cristo hacía. Si sientes un vacío en tu vida, hay personas que sienten vacío en su vida. ¿Saben? Personas de mucho dinero, artistas, me han confesado. Y le han confesado también a otros que a pesar del dinero que tienen, a pesar de la fama que tienen, se sienten vacíos. Y ahí es la oportunidad para decirle, ves, que el dinero no lo es todo. Que el dinero no te da para tú comerte en una sola noche un chivo o una vaca solo, tú solo. No, un pedacito nada más. Y el resto tienes que guardarlo.
Entonces, es muy claro que si tienes un vacío hoy, si sientes que la vida cristiana no te llena, tiene que velar. Si tú sientes, si algún amigo, estoy hablando para algún amigo nuestro, para alguien que todavía no se ha decidido, si estoy hablando para ti, lo que tienes es que velar. Si sientes ese vacío, que falta algo en tu vida, tienes que empezar a llenarlo de Cristo. Y si tú quieres un estudio especial, solo tienes que llamar a este canal. Llama a este canal y se te enviará a alguien para que te ayude a llenar el vacío que tienes en tu vida. Esa necesidad de algo más que lo que tengo o algo más de lo que no tengo, pero que sea llenado. Y el único que sabe llenar vacío es Cristo. Te lo digo porque a mí sí me lo llenó. Yo sí tenía muchas cosas, pero estaba vacío. Y Cristo me ha llenado. Y por eso es que te digo en esta ocasión, mi querido amigo, que sigamos adelante. ¿Saben qué? Hay dos grupos en este mundo. Y quiero enfatizarte esto antes de terminar. Hay dos grupos. Hay 3 ángeles que salieron a dar un mensaje de amonestación final. Ese es el último mensaje a esta tierra. Y está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Ahí está. Ese último mensaje. Desde el versículo 6, vamos ahí para que ustedes vean 3 mensajes que esos ángeles vinieron a dar a la tierra. Y dice, vi volar por el medio del cielo. Oigan bien lo que dice acá. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es un mensaje de un ángel. Ahora, el siguiente es algo más que dice de eso. Versículo 7. Diciendo a gran voz, oigan cuál es el mensaje de ese ángel. Temed a Dios. Temed a Dios. Estamos en la hora cumbre, mis queridos, en la hora final. Temed a Dios. Y eso es lo que nos falta. Temer a Dios. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es el creador. Versículo 7. Versículo 8. Dice algo más. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber. Oigan ese término. Ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. El versículo 9 nos dice así. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice el versículo 10 así, él también beberá de ese vino que ha sido vaciado puro. Si usted quiere entender ese verso, esos versos bíblicos, llame aquí a estos canales y usted verá que se le va a enviar a alguien. O venga usted como quiera y se le va a explicar de una manera amplia este texto. Porque también hay otros 3 que andan por ahí.
Como les dije el día pasado, cuando Dios hace una cosa, Satanás hace otra al lado. ¿Y saben qué nos dice? Miren, Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16 y los versículos 13 y 14, también hay tres, pero son contrarios a estos tres testimonios de Dios. Y eso es lo que queremos entender, que estamos en el umbral, en el umbral del fin de este planeta, ¿ok? Del pecado más bien. Y dice, vi salir de la boca del dragón, número 1, de la boca del falso profeta y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, madera de ranas. Son espíritus de demonios, o sea, son demonios que se personifican en gente para hacer daño a la tierra y para hacerte violar los mandamientos de Dios. Es para hacerte violar los mandamientos de Dios. ¿Ok? Y Dios no quiere tener batallas. Dios no quiere tener guerras. Dios no quiere. Ya Dios decidió lo que va a hacer. Solo falta que tú estés de parte de Dios. Solo falta que tú te entregues a Él. Solo falta que tú te dediques a velar. Y una vez que tú veles, ya no va a tener ninguna parte. ¿Saben qué dice el deseado de todas el mensaje selectos, tomo 2, la página 75? Dice, Dios está guiando a un pueblo. Gloria a Dios. Yo quiero ser parte de ese pueblo que Dios está guiando. A una iglesia en el mundo, ¿ok? A quien ha hecho depositaria de su ley. De su ley está hablando. Aunque muchos dicen que no hay ley, sí, Dios dice que hay ley y Dios le dio su ley a esa iglesia. Y les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Y eso es lo que estamos haciendo por estos canales, mi querido. Él los reprenderá y los guiará y los corregirá. Mis queridos amigos y hermanos también, si no estás velando, empieza a velar. Mi querido amigo, si tienes un vacío en tu corazón todavía, necesitas algo, llama a estos canales que te vamos a enviar a alguien para que tú veas que yo quiero que tú seas parte del grupo de salvados, del grupo que puso atención a los 3 primeros mensajes que te dije, que están ahí en el libro de Apocalipsis 14:6 en adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que mi deseo es que caigas de rodilla ahora y decirle, Cristo, te acepto como mi Salvador personal. Quiero estar en medio de aquellos que han de ser salvados cuando tú vengas, según lo declara Mateo 24 y también Primera de Tesalonicenses 4. Yo quiero estar en ese grupo. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca. Y cuando quieras, estamos a tu disposición para ampliarte todo este evangelio que escuchaste hoy. Que Dios te bendiga grandemente.